Bueno, creo que estamos ya. Bienvenidos, bienvenidas a estos diálogos del Centro Arrupe. En esta ocasión, una segunda parte, un diálogo sobre la Fratelli Tutti del Papa Francisco, con el objetivo de animar, si aún no lo han hecho, a acercarse a ese texto de Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no? Acercarse a ese texto, si aún no lo han hecho, un magnífico compendio del pensamiento del Papa, o si lo han hecho, si han leído, pues a releerla con nuevos ojos, ¿no? Sería una nueva oportunidad de releerla con nuevas visiones, nuevas perspectivas, ¿no? En continuidad con la sección que tuvimos el miércoles pasado, la semana pasada, pero en este caso con un formato distinto, más fiel al título de Diálogos, que recoge el ciclo. De esta manera contaremos en esta ocasión con dos voces en diálogo y con la mía que intentará facilitar y provocar ese mismo diálogo. Contamos por ello con dos voces autorizadas. En primer lugar, una que ya conocen, inició el acercamiento de la encíclica la semana pasada, Pablo Font, miembro de esta casa, del Centro Arrupe. Pablo es profesor de Filosofía Política, Ética y Filosofía del Derecho en la Universidad Loyola Andalucía. Su línea de investigación son el derecho a la resistencia, el miedo social y el colapso medioambiental, el extractivismo y la colonialidad, la pobreza y la crisis del Estado social. Cuestiones sociales y políticas que tienen diversa presencia en la encíclica. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Chema. La otra voz es de un buen amigo, José María Segura, para muchos de nosotros Chema, tocayo por tanto, pero yo, por diferenciarnos, hoy será José María, ¿vale? Jesuita, de formación ingeniero agrónomo y también con estudios de teología en Deusto y en el Boston College. Él ha sido director del Servicio Jesuita a Migrantes en Valencia y actualmente desde este curso es director de Radio ECA y responsable de nuestro centro hermano en Canarias, el Centro Loyola. También con distintos acercamientos a lo largo de su vida al ámbito de la política, que nos va a requerir buena parte del diálogo de hoy. José María, bienvenido. Muchas gracias, tocayo, y muchas gracias al Centro Arrupe de Sevilla por esta oportunidad y a Pablo por esta ocasión, ¿no?, de leer con sentido para dialogar. Muchas gracias. Bueno, como decía, y recoge la convocatoria de este acto, esta es una segunda parte que queremos centrarnos y quiere centrarse en el ámbito de las propuestas recogidas en el texto de Francisco. Tras el recorrido que nos hizo Pablo en la primera parte sobre el análisis de la realidad que recogía la Fratelli Tutti. Sin embargo, para no dar por hecho que lo que nos estáis acompañando hoy tiene un conocimiento general, global de la encíclica, propongo empezar con una visión general desde vuestra mirada personal, ¿no? Os lanzaría, bueno, qué impresión os causó la encíclica, qué os ha sorprendido, qué destacaríais, qué echáis de menos, bueno, una presentación general y luego aterrizaríamos en cuestiones concretas de la propuesta que recoge el texto. José María, si quieres tú empezar. Sí, pues te pido, Pablo, que compartas, por favor, la pantalla. Yo, sí, por empezar, yo destacaría, a mí me ha llamado la atención, se habla mucho de que es una encíclica social y de, por tanto, ¿no?, correspondería a la doctrina social de la Iglesia, pero a mí me parece más una antropología teológica y empecé con una segunda lectura, ¿no?, una primera lectura para ver por dónde circulaba y con la segunda lectura, bueno, creé este mapa de palabras y quitado lo que son, ¿no?, palabras que son poco significativas, si ven en el centro aparece el ser con mucha fuerza y el otro, ¿no? O sea, fíjense que cómo aparece pueblo, aparece persona, aparece ser, aparece otro, aparece el nos, el plural. El Papa Francisco utiliza todas las veces, muchas veces, recurrentemente, no es un ellos y yo, es un nosotros, y cómo podemos conjugarnos en plural y cómo eso transformaría la manera en la que nos situamos en la vida y en el mundo. Entonces, para mí fue creciendo esa percepción de que en el fondo se trata de una antropología teológica de la que dimana todo lo demás, ¿no? Y tal como se ve en este mapa de palabras, que son las palabras utilizadas por el Papa en la encíclica, resalta la dimensión del otro con mayúscula
Y también la política, porque se refiere a la política. Pero la política está casi en la misma proporción que pueblo. Y por eso me ha gustado este mapa para, ¿no? Como para ubicarlos. Entonces, mi primera aproximación mi primera intuición se trata de una encíclica, se trata de un escrito antropológico. Hay una antropología teológica detrás. Y una cosa que me ha llamado la atención de los comentarios y textos que he leído sobre ella es que no se refiere al carácter ignaciano, pero para mí hay un punto que quizá ha pasado desapercibido o quizá es mi lectura, y es el para qué, ¿no? O sea, si el ser creado de Ignacio, los seres humanos, ¿no? El ser humano es creado para, si eso está en el centro de la encíclica y esa es mi interpretación, eso es lo que le da el carácter ignaciano más denso, más profundo, más hondo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, si ven, creo que se ven los 3 circulitos, ¿no? La idea es, a lo largo del texto, el Papa va refiriéndose al ser humano, a la persona humana, como criada, como creada por Dios. Y eso, en la espiritualidad cristiana, en la espiritualidad ignaciana, es central. Es una persona capaz de Dios. No solo capaz, sino necesitada de Dios, ¿no? El Papa va a hablar en éxtasis en el sentido de en salida, hacia afuera. El ser humano es un ser social, nos dice la antropología. La antropología teológica nos dice es un ser social trascendental, capaz de salir de sí y de salir hacia el otro. Pero es más, para Ignacio, uno de los descubrimientos fascinantes que recogen los ejercicios es Dios se puede comunicar con el alma humana de manera suave y natural. Eso es lo suave y natural, que Dios se comunique, y es de esperar que se comunique. Entonces, esa persona humana, cuando se plantea cómo me relaciono con los otros, que es el círculo amarillo, si yo he sido creado y criado por Dios, la otra persona también. Y de ahí nace la amabilidad, la solidaridad, la caridad, la fraternidad, la invitación al encuentro con un otro que me pueda enriquecer, un otro que no es una amenaza. Dios que crea y crea en plural, esa es la antropología teológica. Hagamos al género humano nuestra imagen y semejanza. Y en diálogo. Dios es un Dios de relación, Trinidad Santa en relación, y cuando crea a su imagen y semejanza, crea a 2 personas complementarias. Solamente ante Eva, Adán se reconoce como persona. Y de ahí, en mi interpretación, nace la política verdadera que dice Francisco, ¿no? Que dice el Papa. La política con mayúsculas. Y ahí es donde tiene sentido de hablar de una casa común porque la compartimos todos los niños y niñas de Dios en igualdad de condiciones. Una comunidad fraterna, que significa que somos interdependientes. Y aquí viene todas las referencias que el Papa hace a su hermano Francisco, que es quien dice que motiva en el fondo estas letras, ¿no? Cuando él habla de la fraternidad universal, también habla de Charles de Foucault y de ser el hermano universal. Habla de los descartados, los frágiles, deberían estar en el centro. Hay otros éticos filósofos como Rawls, que diría qué pasaría en la sociedad si cuando vamos a tomar una medida o a decidir a quién vacunamos primero, pensamos en los pequeños, en los pobres, en los excluidos en primer lugar. ¿Qué medidas tomamos? ¿Qué calles de Madrid limpiamos primero? El Papa nos dice, al inmigrante, proteger, acoger, promover, integrar. Si esa es mi concepción, si veo al otro como un niño de Dios que me necesita y no lo veo como una amenaza, lo que me fijo es cómo lo incorporo a una ciudadanía plena. Un término precioso que utiliza el Papa y muy estudiado y muy desarrollado, por ejemplo, por nuestros compañeros de comillas. ¿Qué significa una ciudadanía plena a la que tendríamos que aspirar? El pueblo, todo el pueblo como sujeto político. ¿no? Tenemos detrás el contexto del Papa, obispo, él se define a sí mismo muchas veces como obispo. Bueno, conocemos toda la iniciativa del Papa de las escuelas ocurrentes, su empeño porque los jóvenes participen y transformen el pueblo frente al populismo. La propiedad del bien común, o sea, la propiedad del común frente a la propiedad privada por encima de todo. La propiedad privada como secundaria o subsidiaria. Muy interesante. Cristianismo y Justicia, hay algún artículo sobre esto muy interesante. Y no se olvida el Papa de la política supranacional. Y a la ONU le dedica algunos pasajes bastante, unas observaciones bastante poderosas, ¿no? Cosas que tendríamos que corregir desde las Naciones Unidas. Y termina diciendo, no la violencia letal. O sea, no tiene sentido ni la guerra,
ni la pena de muerte, ni las armas nucleares. Y dice el Papa, ¿cómo es posible que los estados no hayan conseguido encontrar otra manera de relacionarse? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿No tenemos la otra? Sí. Esto me ha parecido muy interesante. Yo creo que hay, pero esto luego lo podemos desarrollar si llega el caso, creo que hay citas soterradas que el Papa o no ve conveniente desarrollar o que simplemente están ahí y él hace referencia a estos textos o a estos autores sin citarlos después. Esto es un texto, un extracto de un cuadernillo de Cristianismo y Justicia en el que se habla precisamente de la parábola del hijo pródigo. Y se utilizan los 3 verbos de yacuría, hacerse cargo, cargar y encargarse. Es muy recomendable este texto y es muy recomendable porque ayuda a entender lo que el Papa hace cuando dice, bueno, están muy bien las consideraciones poéticas, piadosas, está muy bien que hagamos informes, está muy bien que elaboremos. Llegó a decir el Papa, está muy bien que elogien ustedes la Laudato Si, ahora pónganla en práctica, ¿no? Pues ahora es un poquito lo mismo, ahora se trata de ocuparse. Y entonces este juego de los verbos de yacuría, que además está desarrollado con la parábola del buen samaritano, creo que merece la pena darle una leída. Y creo que nos queda una última diapositiva y con esto ya me callo, porque da la sensación de que el Papa combina las 2 miradas. Hay una mirada poética, mística. El Papa es un místico de ojos abiertos, es un profeta, es un don para la Iglesia y va mezclando con poesía. Habla de ternura, de nobleza, habla de la civilización del amor. Ahí resuena Martin Luther King Jr., él dice al final que se ha inspirado en Martin Luther King. Martin Luther King dice, hay 2 opciones, o caos o comunidad. ¿Hacia dónde vamos? Y él habla de la comunidad del amor insistentemente, habla de la fraternidad universal, de que solamente una sociedad capaz de una acogida gratuita tiene futuro, el ejemplo del buen samaritano que desarrolla, el amor político, que la gente amable, es una preciosidad esa referencia, la gente amable es una estrella en la noche, que los movimientos populares son poetas sociales, esa mirada mística que pertenecería, digamos, desde mi propuesta a la concepción interna de la persona, que cuando él mira con esos ojos al mundo, decíamos de Rupe los jesuitas, ¿no? Y la familia ignaciana. A Rupe nos enseñó a ver el lado bonito del mundo. Esto es lo que está haciendo Francisco, esta mirada bonita al mundo. Y luego nos dice, sí, pero esto nos lleva a una acción política. Reformen la ONU, organismos de regulación para las empresas, defender los derechos humanos, cuidar el bien común, promover, como los estados, pero luego dice los educadores, los catequistas, el bien moral, la solidaridad, generar procesos de consenso, buscar el pacto cultural, cuidar los procesos de reconciliación. Es precioso, como dice el Papa, no significa olvidar, perdonar no significa olvidar, significa mirar la memoria de otra manera, sanar y recuperar la memoria y abolir la pena de muerte, no a la guerra, no a las nucleares. Las 2 miradas, la mística y la política. La interior y desde esa concepción de ser humano, la relación con el otro y la política en el sentido amplio. Muchas gracias. Gracias, José María. Muy sugerente esa referencia. Yo también, cuando leía el texto, esa referencia a la tríada de yacuría, ¿no? Que también recoge y describe un cuadernito de Cristianismo y Justicia Pepe Laguna, ¿no? Muy recomendable, ¿no? Hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse de ella, ¿no? No sé si, Pablo, ¿quieres completar algo de esta visión general de la encíclica, completando lo de la semana pasada? Sí, muchas gracias. Gracias, José María. Bueno, no he dado las gracias también a José María Segura. Yo creo que hay que también agradecerle su presencia también en este acto. Y también me gustaría saludar especialmente a la gente que nos está viendo desde Canarias, que Canarias también existe. Allí son ahora mismo las 18:17. No sé si he dejado de compartir, compañeros. No sé si he dejado de compartir pantalla. Ahora que he dicho compañeros, es cuando me he dado cuenta de que falta una presencia femenina. Como también decía el otro de la semana pasada, también lo comentaba, que es algo que también se echa un poco de menos en la encíclica, ¿no? Bueno, la verdad es que el repaso que acaba de hacer José María Segura me parece que no hay mucho que añadir.
Me parece muy interesante, efectivamente, esa construcción a partir de la idea del principio y fundamento, en cuanto a que está muy claro que Francisco sabe a dónde va y para qué. Y el a dónde va y para qué es cuál es el sentido último de la política. Y el sentido último de la política es el bien común. Yo creo que aquí hay un rescate muy interesante de lo que son ideas que ya están presentes en la tradición, en el magisterio social, en la doctrina social de la Iglesia, y que, bueno, pues el Papa, digamos, que recupera junto con pues cuestiones que también extrae, como ya también ha comentado José María, de la espiritualidad ignaciana, de la teología del pueblo argentina, que comentaba el otro día, que es un derivado también, una rama de la teología de la liberación, y lo aplica en medio de una situación convulsa, compleja, en la que a los problemas, digamos, que arrastrábamos de décadas anteriores, se suma una compleja situación política de una creciente crispación, una creciente polarización, que ha llevado en los últimos años a que ocurran, pues situaciones que cada día no dejan de sorprendernos, ¿no? Aproximadamente, yo creo que el Papa también habla varias veces de la gran recesión de 2008, y en ese sentido habla de una salida en falso de la crisis económica que podía haberse cerrado de una manera más adecuada, que buscando la justicia, buscando una regulación ordenada de los mercados financieros, y sin embargo, pues las políticas que se llevaron a cabo no fueron las adecuadas. Y yo creo que ahí él mismo detecta que hay una raíz, digamos, la raíz político-económica del problema, ¿no? Evidentemente, como ya ha comentado también José María, hay unas raíces espirituales, hondas, profundas, en esa vertiente mística. Pero, bueno, a partir de ahí, pues sucesos que han ocurrido en los últimos 12 años que no han dejado de sorprendernos. Desde por ejemplo, pues todo lo que fue el impacto de la crisis económica en los países del sur de Europa, recordamos aquellas famosas crisis de las primas de riesgo, y, bueno, pues las intervenciones del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial en los países del sur de Europa. Y, bueno, pues son diferentes situaciones que después se fueron sucediendo en el marco internacional, que nos han ido, bueno, pues desde la crisis de los refugiados de 2014, la votación del Brexit, la elección de Trump y, bueno, la salida ahora también desde el Reino Unido de la Unión Europea, incluso la convulsividad o la división que existe actualmente en Estados Unidos. Pese a que Trump ha perdido las elecciones, habría que decir que ha tenido un alto apoyo popular, y además revela que hay una clara polarización y escisión, ¿no? Que se ha visto plasmada, digamos, simbólicamente en la toma del Capitolio por parte de sus seguidores más radicales. Son situaciones que nos hubieran contado, nos hubieran contado eso hace unos años y no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, pues yo creo que la pandemia, y ahí es muy interesante el hecho de que la encíclica está, como él mismo dice, como el propio Francisco dice, está comenzada a redactar antes de la pandemia, pero terminada durante. Yo creo que ha exacerbado una serie de dinámicas que estaban ahí presentes, ¿no? Yo creo que esta encíclica es muy oportuna porque, digamos que de alguna manera, después de Laudato Si, en la que de alguna manera, el Papa atiende a una emergencia, que es que la casa se está quemando, como también dice por ahí algún libro, ¿no? Pues la casa común está en llamas y, bueno, tenemos que reaccionar ante eso. Pero yo creo que aquí hay como un avance en cuanto a que es consciente de que las respuestas no pueden pasar solamente por el ámbito privado, por el ámbito particular, incluso de la buena voluntad de unos y otros, ¿no? O de unas y otras, sino también que es necesaria una buena política, como ya ha comentado José María Segura, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es una encíclica que profundiza en ese ámbito de lo público. Termino. Me parece muy interesante cómo en esta encíclica, en la que efectivamente de alguna manera se pone en marcha esa trilogía yacuriana de una contemplación de la realidad,
posicionarse ante la realidad y finalmente un implicarse, un pringarse. No sé si en algún momento dice que hay que bajar al barro o algo así, ¿no? Bueno, pues esa trilogía que se ilustra a través de la parábola del buen samaritano, es muy interesante cómo, digamos, bueno, pues Francisco no habla solamente de un compromiso, una caridad personal o de una caridad estructurada a través de la ayuda, digamos, en términos clásicos, de la caridad, de la limosna, de la donación, del voluntariado incluso, de la entrega digamos, de asistencia, ya sea material o espiritual, sino que habla incluso de que, bueno, hay otras maneras de ayudar que son importantes, incluso reivindica que son muy necesarias e incluso que no son imprescindibles junto con las otras, ¿no? Y en ese sentido habla de la política como una manera de, bueno, pues de practicar la caridad política, ¿no? El amor político habla también él, ¿no? El amor social. Y habla algo así como de, bueno, cuando hay una persona que tiene que cruzar un río, pues bueno, la manera de ayudarle es ir de un particular o de una persona privada, pues es ir con una barca, pues a intentar socorrerle. Y la persona que ostenta un cargo político, su manera de ayudarle es construirle un puente, ¿no? Bueno, ¿no? Ese tipo de imágenes yo creo que son bastante enérgicas en un sentido de reivindicación de lo político, ¿no? Muchas gracias por esta recapitulación. Yo creo que nos sitúa en muchos temas. La encíclica, como habéis recogido los dos, va de cuestiones muy de fondo a cuestiones muy aterrizadas, muy de la realidad más cercana, ¿no? De lo que he escuchado, recupero tres cuestiones. Una de cuestiones de fondo en tiempo de pandemia, otra sobre la buena política, una tercera muy aterrizada sobre la situación de polarización en muchos países del mundo, ¿no? Vayamos por parte, como decía Jack el Destripador. Cuestiones de fondo ante la pandemia, ¿no? Yo creo que Francisco ha conseguido, simbólicamente en esto del diálogo que propone, hace unos días El País recogía un extenso artículo, país que no es muy amigo de lo religioso, mucho menos de lo eclesial, recogía un extenso artículo en el que se defendía que ante la incertidumbre y la desorientación que la pandemia hace emerger, hace falta otra visión. Hace falta otra visión y para esa otra visión Fratelli Tutti es una buena guía, ¿no? Bueno, si hasta El País lo recoge, hay que al menos que atender un poquito, ¿no? Os pido que os mojéis, ¿no? ¿Qué tres elementos destacaríais? ¿De qué tres elementos costaría esa buena guía que supone Fratelli Tutti a vuestro entender? Os pido que prioricéis tres elementos de esa guía, ¿no? Para responder a la pandemia, ¿no? Para guiarnos en tiempo de pandemia. José María, si quieres tú animarte. Bueno, Francisco habla y lo dice textualmente, ¿no? Se trata de otra lógica. Está comparando cuál ha sido, como decía antes Pablo, la respuesta del mercado a las diferentes crisis, las oportunidades perdidas, lo que podíamos haber aprendido y lo que no. Y entonces dice, aquí se trata de proponer otra lógica. A mí me llama mucho la atención, viniendo del Servicio Jesuita a Migrantes y siguiendo muy vinculado al mundo de las migraciones y de la marginación, como dice, no hay futuro, una sociedad no tiene futuro si no hay una acogida gratuita, sin una sana gratuidad. A mí eso me parece un elemento central, que puede ser uno o puede desdoblarse en dos, ¿no? La gratuidad, salir de mi propio amor, querer, interés. Habla también Francisco de la concupiscencia, cuando yo estoy solo para mí, y cuando yo soy capaz de salir hacia el otro, en el primer círculo, hacia una relación intrapersonal con gratuidad, y en el siguiente círculo, en el de la sociedad, que sería la caridad política. Cómo yo puedo salir en contra del cortoplacismo que vemos en los partidos políticos normalmente, buscando proceso. A mí eso me parece un primer elemento grande, la acogida gratuita y la sana gratuidad. Después estaría el asunto del bien común, que es fundamental en política y que tiene que ver con el anterior, ¿no? Está muy relacionado con el anterior. Yo esto puedo hacerlo, imaginaros la barbaridad, por eso dice el Papa que es otra lógica. Esto va a perjudicar mi interés personal, pero es en el bien de la tribu, de la manada, de la comunidad. Soy capaz de hacer Juan Bautista y decir, ahora conviene que yo disminuya. Soy capaz de echar un paso atrás y decir, yo ahora tengo que disminuir porque lo importante
Porque el fenómeno Trump es negar lo evidente. Es un enrocarme en primera semana, pecado de soberbia, y de ahí viene todo lo demás. Hasta el punto de que él, en su entorno, dicen que estaba convencido de que había ganado. Porque dejas de escuchar la realidad. ¿Soy capaz de dejarme contrastar por la realidad? Pensando en el bien común como criterio de discernimiento. ¿Esto que yo voy a hacer es para el bien común o esa mayor gloria de mí mismo? ¿Es para la comunidad y para el reino? En ese sentido, un segundo muy importante sería el bien común. Y otra patita del bien común, que es la parte mística o espiritual, la de nadie se salva solo. No pienses que eres tú el salvador de la comunidad. Entonces, bueno, venga, va, yo hago el Jonás, me sacrifico, pues ya está, yo doy un paso atrás. No, es que tú necesitas a la comunidad. Tú no te salvas sin la comunidad. No es indiferente para ti que al resto de la comunidad le vaya mal. Yo creo que esas tres patas que están muy interrelacionadas, porque yo creo que toda la encíclica está muy imbrincada, nadie se salva solo, no hay futuro sin gratuidad, no hay política sin bien común. Gracias. Pablo, ¿tú te animarías a escoger 3 elementos de esa guía? Bueno, vamos a intentar. Yo creo que José María ya ha dado unas pistas muy interesantes. Por apuntar algunas otras cosas, la fraternidad, ¿no? Y ya también la comenta José María, que es una palabra, además, que como veíamos en esa nube de palabras tan interesantes, es un término que aparece muchas veces. Me parece también muy, muy interesante el hecho de que Francisco dice que, bueno, que es complicado que haya un fundamento sólido o al menos creíble de la fraternidad, que como sabemos, pues ya rezaba en el frontispicio del lema de los revolucionarios liberales franceses, ¿no? Pero que siempre ha sido un poco el patito feo de ese lema. Bueno, Francisco apunta que es complicado hablar de fraternidad si no hay la creencia en Dios, o al menos en algún tipo de destino espiritual común, ¿no? Diríamos, ¿no? Pero, claro, evidentemente ahí él pues plantea que, bueno, pues que las tradiciones religiosas y de hecho la última parte de la encíclica versa sobre una reivindicación del papel positivo, aceptando, digamos, los errores también, pero una reivindicación del papel de las religiones. Y por tanto yo creo que la primera pata podría ser la fraternidad, que él basa evidentemente que somos hijos e hijas de Dios. Por eso Fratelli Tutti, ¿no? Me parece muy sugerente ese título tomado precisamente de palabras del propio Poverello de Asís, ¿no? Del propio San Francisco, ¿no? Yo luego he hablado también, José María, de lo que estamos viendo estos días, ¿no? El sálvese quien pueda, ¿no? Está siendo, bueno, que el propio Francisco recoge esa expresión, pero que estos días está siendo tremendo, ¿no? Cómo hay, bueno, pues los grandes, por ejemplo, las grandes potencias, los países más ricos, pues están haciendo acopio masivo de vacunas, porque pueden pagar un mayor precio, ¿no? Y eso significa que los países más empobrecidos pues van a tener que esperar y esperar mucho. Y a lo mejor algunos ni veremos cuando llega para ellos, ¿no? O lo que estamos presenciando estos días de cómo personas en el ámbito público pues se están vacunando indebidamente, ¿no? También incluso sorpresivamente dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Lo cual no cesa uno de sorprenderse, y en ese sentido, pues, bueno, esperemos que haya algún tipo también de advertencia en ese sentido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por tanto, es interesante la cuestión que ha comentado ya José María, de que no podemos salvarnos solos, y por tanto esa pertenencia a la comunidad, al pueblo, ¿no? Que entronca evidentemente con la fraternidad. Yo creo que también la cuestión de la reconciliación ahí también es muy importante, en cuanto a que, yo creo que el Papa no aísla la pandemia como un fenómeno que es como un meteorito que cae y que de pronto no había ningún problema, vivíamos en el paraíso y ahora aparece la pandemia y qué bien vivíamos antes, ¿no? El Papa es bastante, en ese sentido, Francisco es bastante realista y apunta que hay muchos problemas que ya existían, que ya precedían, lo que pasa es que se han exacerbado.
Y bueno, muchos de esos problemas los enfoca desde el punto de vista de la reconciliación, que no es solamente una reconciliación en cuanto a diferencias ideológicas, políticas, religiosas o en términos de ofensas o de odios o venganzas, que también habla mucho de la venganza como un mal que emponzoña el corazón del ser humano, sino también de la reconciliación en términos materiales, en cuanto a que, y ahí yo creo que sería el tercer elemento, hay personas que, como ya comentaba antes José María, bueno, pues están excluidas, están marginadas, son descartables. Este concepto de descartables le gustaba mucho usarlo a Francisco. Y que, bueno, pues de alguna manera los frágiles, los más débiles, no están en el centro de la comunidad, pero no lo estaban ya antes de la pandemia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues la pandemia, digamos, que está sacando, desgraciadamente, está sacando lo mejor de algunos. Recordemos los aplausos en los balcones, ¿no? Que tan lejos quedan, pero también está sacando lo peor de muchos también, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la importancia de situar, como ya he dicho antes José María, ¿no? Situar a los más frágiles, a los más débiles, esa reconciliación, que es la reconciliación también profunda, ¿no? También con la propia creación, ¿no? Que también hablaba en la Laudato Si, ¿no? Es curioso cómo ese concepto de reconciliación, pues el Papa tiene una visión bastante amplia y bueno, hace unos interesantes bueno, pues enganches con la anterior, con esa anterior encíclica social, ¿no? Bueno, un poco por ahí. Sería esta mención que hace la reconciliación, ¿no? Que nos liga tanto con elementos de la compañía en las últimas décadas, ¿no? Esa apuesta por la reconciliación, ¿no? ¿Sería la respuesta en la encíclica a la polarización que cita en varias ocasiones, a ese clima que encontramos en la política de legitimación del otro, ¿no? Estados Unidos, en España, en muchos otros países, ¿no? Parece que la política es sinónimo hoy de esos dos elementos de polarización y de legitimación del otro visto casi como enemigo, ¿no? ¿Sería reconciliación como la respuesta del Papa a estas tendencias, y eso lo viene a lo mejor de la compañía, de la apuesta de la compañía por este término? José María, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Qué piensas? Bueno, el Papa en este contexto habla incluso de que hace falta en esta nueva lógica que yo me aproxime a esa situación de conflicto palpando mi propia fragilidad. Si yo a esa situación de conflicto llego consciente de mi fragilidad y de la fragilidad del otro y no viviéndolo al otro como una amenaza, el Papa dice, ahí podemos acercar posturas y construir un futuro juntos. Por eso yo creo que es importante la mención que hace, ¿no? Porque él habla de los poderes de reconciliación, pero lo que nos toca aquí es cuando él dice no se puede imponer desde arriba un perdón social sin contar con las víctimas. Bueno, pues en este caso sería los políticos no pueden jugar con el futuro de la sociedad española sin contar con la gente, sin consultar de verdad, sin preguntarse de verdad, sin decir, pues no lo sabemos todo, pues me he equivocado, pues... Entonces, yo creo que la invitación del Papa y llega a decir, y esto se va a ver como ridículo, porque claro, van a pensar que uno es blando. Decía Bruce Lee, aparte de aquello del Be Water, my friend, decía, solo el que es realmente fuerte puede permitirse el lujo de mostrarse débil. El salir yo desde mi fragilidad y decir al otro, pues yo estoy dispuesto a hablar contigo pensando que igual eres pelotudo, pero no tanto. A ver, ¿qué tengo yo que aprender de ti? Voy a ver qué tengo yo que aprender. Y por ahí vendría, ¿no? El de romper la polarización, de ver el proceso, porque el Papa es muy de procesos, cómo construimos procesos juntos, cómo llegamos juntos a la solución. Bueno, yo creo que iría por ahí, ese sentido de la reconciliación. Gracias. Aprovecho para los que nos están viendo, podéis hacer preguntas en el chat y voy a ir recuperando algunas al hilo de lo que vais diciendo. Ahí lo comentaba Pablo hace un momentito, ¿no? Alguien preguntaba, un buen amigo Leandro, nos preguntaba que echaba de menos una fundamentación filosófica en el texto sobre la fraternidad, ¿no? Que ni el ser hijo de Dios ni la parábola del buen samaritano significa algo para un no creyente, a quien también está dirigida la encíclica, ¿no? ¿Qué le respondería brevemente, Pablo, a esto que echa de menos nuestro amigo Leandro? Bueno, yo creo que sí hay una fundamentación filosófica de trasfondo. Es posible
A mí también me ha sucedido lo que comenta Leandro, ¿no? Que si bien el Papa en un primer momento, bueno, pues plantea que, bueno, que su idea es trascender el ámbito de los católicos, e incluso, por ejemplo, pues habla su diálogo con el imán de, no me acuerdo si era la mezquita del Cairo, ya no recuerdo exactamente, ¿no? Pero bueno, habla también de extenderlo a todas las personas de buena voluntad, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en diversas partes hay una fundamentación bastante teológico-religiosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero sí, evidentemente, hay un trenzado por detrás, más allá de ciertas, bueno, que podamos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay un claro justnaturalismo, hay un naturalismo en el sentido de la creencia en la ley natural, y en ese sentido no se despega tampoco esencialmente de lo que es el magisterio básico de la Iglesia y sobre todo de los últimos papas, de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, en cuanto a que evidentemente hay otras cuestiones en las que hay ciertas discrepancias o ciertas evoluciones, pero bueno, se reivindica en varias ocasiones la verdad, ¿no? Yo creo que es muy interesante y ahí intento un poco enganchar o empalmar un poco con lo que ha comentado antes José María sobre la reconciliación. Cuando habla efectivamente Francisco de que no es posible reconciliación sin la memoria y sin la verdad. O sea, por tanto, existe la verdad, ¿no? Está salpicada el texto, también lo estaba la Laudato Si, en ese sentido vuelvo otra vez a la idea de ese justnaturalismo, esa creencia en la existencia de una ley natural que es accesible al ser humano y que es única y válida universalmente, ¿no? Bueno, más allá de los problemas que puede conllevar esa creencia, hay un elemento muy interesante en cuanto a que, bueno, vivimos unos tiempos que muchos tildan de posmodernos y, bueno, pues la posverdad de alguna manera recoge, digamos, la exacerbación de la posmodernidad, ¿no? La verdad no existe, lo que existen son diferentes relatos, diferentes narraciones, diferentes puntos de vista, e incluso, aunque coincidiéramos en los hechos, que claro, cuando eso lo llevas al límite ya llegas a los hechos alternativos y toda la realidad, una realidad alternativa, etcétera, pero incluso, bueno, aun reconociendo los hechos, bueno, los hechos después son interpretables y el relato de cada quien, bueno, pues es libre de enfocarlo desde su punto de vista, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy interesante cómo eso que hablaba José María de que bueno, en ese intento de deshumanización del otro o de la otra en el terreno público, en el terreno político, se contraataca o se mitiga desde el reconocimiento de que en el otro también hay semillas, o en la otra también hay semillas de verdad, ¿no? Y también habla de eso cuando habla de las otras religiones, ¿no? Recuperando lo que eran ya, bueno, pues declaraciones del propio Concilio Vaticano, de los textos del propio Concilio Vaticano II, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy interesante en ese sentido que contra el relativismo, lo que el Papa, digamos, plantea es la verdad existe, no existen simplemente hechos alternativos o verdades interpretables. Otra cosa diferente es que la verdad no está concentrada, no la tiene nadie en exclusividad, ¿no? Y la verdad está repartida, ¿no? Y podemos encontrar frutos de la verdad incluso en adversarios, no enemigos, por tanto, que podemos encontrarnos. Lo que no quita que también nos podamos encontrar con personas que pueden estar absolutamente carentes de verdad, ¿no? En algún momento el Papa habla de que a ciertos gobernantes, pues, bueno, pues lo necesario es apartarlos porque ellos mismos están haciendo daño a la comunidad o incluso a su propio ser, ¿no? La encíclica se ha comentado con encíclica muy política, ¿no? Ninguno de los tres que estamos aquí hoy, creo que los tres somos convencidos de la importancia y de lo valioso de la política, ¿no? Sin embargo, muchos cristianos y cristianas, y seguramente muchos de los que nos están escuchando y se han acercado a la encíclica, no tendrían esa misma opinión, ¿no? Estarían contagiados de un clima muy antipolítico que existe, yo creo, se extiende aún más hoy día, ¿no? Sin embargo, el Papa, curiosamente y llamativamente, pues defiende la mejor política, la buena política, como una forma de realización, una de las mejores formas de realización de la fraternidad, ¿no? ¿Qué le diríais a esos cristianos y cristianas que a pesar de lo que diga Francisco,
siguen pensando que la política nunca puede ser buena política. ¿Por qué la política es importante? ¿Por qué puede ser buena la política? ¿Por qué los cristianos tendríamos que acercarnos a la política, ¿no? José María, si te animas tú a responder a esta gran pregunta. Francisco nos ha dejado perlas. En el Evangelii Gaudium habla de la política como la forma más alta de caridad. En el Evangelii Gaudium también hay textos muy interesantes en todo lo referente a la política. La Compañía de Jesús con CVX y con otras muchas instituciones ¿no? amigas y cercanas, durante unos años ha organizado un seminario de fe y política. Antes se hacían otros seminarios con otro nombre, pero era pensamiento sociopolítico, cómo animar a la participación política. Y nosotros decíamos, incluso militancia política, de diferentes partidos con diferentes... Y hacíamos un esfuerzo grande, y va de aquí el reconocimiento a todas las personas que se implicaron estos años y a las, ¿no? Porque es una tradición que heredamos de otros antes, para tratar de traer a políticos que discutieran delante de, ¿no? en el seminario y poder entender y poder ver y poder contrastar y poder crecer. Yo creo que es fundamental. El Papa es muy interesante, habla de una trilogía perversa, lo de perversa lo pongo yo, pero él dice esto de es que no se puede hacer nada, todo está mal. Es la tentación de la serpiente. Dios no quiere, no, me ha dicho que no coja esto, pero el jardín del Edén es todo. La tentación de todo está mal, todo es una mierda, con perdón. ¿Qué puedo hacer yo? Nadie puede hacer nada. Esa es la tentación demoníaca. Somos niños y niñas de Dios. ¿Qué podemos hacer? Es ponernos en manos de Dios y preguntarle, Padre bueno del cielo, ¿qué quieres que haga? Y si tengo capacidad y actitud para transformar las cosas, puedo ponerlas al servicio de instituciones de transformación social, incluso en la política partidista, que tan mal vista está hoy, porque, y esto es así, hay muchos políticos y políticas que se lo están ganando a pulso. Pero eso no puede agotar la realidad y no nos exime a cada uno, como cristianas y cristianos, en el sentido propio del término, en el sentido de Monseñor Romero, o en el sentido de Casaldáliga, que decía el cristiano a veces tiene que ser, en el buen y mejor sentido de la palabra, revolucionario, con la revolución del amor. Un amor nos tiene que llevar a querer transformar la sociedad, es el último círculo. No podemos dejar las cosas como estaban. Y eso nos lleva a la implicación concreta en instituciones, en asociaciones, en grupos de reflexión, y quien pueda, incluso en la militancia política del partido que sea, y discutamos, conversemos, debatamos. Gracias, José María. ¿Querías tú también responder, Pablo, a este cuestionamiento sobre la política que se hace muchos cristianos y cristianas? Bueno, como ya ha comentado José María, efectivamente, bueno, la compañía tiene una tradición de apostar por transformar el mundo desde la realidad y desde un pringarse a veces en el barro, que evidentemente también conlleva sus riesgos. Ya el propio Ignacio, pues en muchos sentidos se acercó a los poderosos de su época para intentar transformarlos y convertirlos, para que al menos pues pudiese haber cierta transformación ya en la realidad actual, ¿no? No solamente, digamos, transformaciones completas que vendrán cuando ya consigamos, sino transformaciones que en muchas ocasiones son más, nos dejan más con cierta insatisfacción, porque nunca son las definitivas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, yo creo que también ocurre un poco la política desde esa perspectiva que plantea Francisco, considerar que la política evidentemente no es la solución automática para todos los problemas, que es verdad que se ha producido un distanciamiento de la política. Yo el otro día comentaba que yo observaba desde aproximadamente la llegada de Juan Pablo II al Vaticano, pues de alguna manera un cierto pietismo, ¿no? Una involución, digamos, en el sentido de hacia el interior, ¿no? Después de 2 décadas a lo mejor excesivamente revolucionarias en el sentido en el plano más social, ¿no? Pero la política evidentemente atiende al cuidado y a la atención a la comunidad, ¿no? A la polis, ¿no? A las personas que compartimos un espacio y un tiempo determinado y que por tanto somos próximos, ¿no? Somos prójimos y prójimas, ¿no? Y no podemos renunciar ahí, ¿no?
No sé si me permite, Chema, también que también pues te comente que también en ese sentido, bueno, han existido y existen diferentes iniciativas, pero estoy viendo que José María también está comentando algo ahí, entonces a lo mejor si no lo dejo para más adelante. No, yo os animaría a decir que creo que bajando, como hace la encíclica, la realidad, ¿no? Esta propuesta que nos hace Francisco de la buena política, como decía José María, en la compañía de su entorno hay en los últimos tiempos distintas experiencias e iniciativas, yo creo, muy interesantes que recogen ese testigo de Francisco. Él comenta uno, ¿no? Durante muchísimos años y todavía hoy la compañía y los laicos ignacianos cercanos a la compañía tienen distintos cursos, talleres de formación sociopolítica, en lo que se han formado cientos y cientos de personas, muchas de ellas que han pasado luego a la militancia política y social, ¿no? Con fundamento cristiano, ¿no? Yo les animaría también a comentar otras dos iniciativas, cada uno de vosotros. Pablo, te animaría a ti a comentar esa iniciativa que la compañía en su entorno, desde los centros de cultura, hubo sobre la reconciliación en Cataluña, ¿no? Cataluña y España, ¿no? Que comentaras algo de eso. Y a José María le animaría también a comentarnos algo de la iniciativa de la plataforma de incidencia política que también tiene la compañía, ¿no? Que son dos buenos ejemplos de esa buena política que Francisco nos anima a desarrollar, ¿no? Si queréis comentar esas dos iniciativas. Pablo, ¿te animas tú? Sí, bueno, antes de esas iniciativas más prácticas, quería recomendar un texto que salió, vamos a ver cuándo salió este texto, es un texto de la provincia del Canadá, de la provincia jesuita de Canadá, que el título es Contemplación y Acción Política, una guía ignaciana para el compromiso cívico. Y es un texto muy interesante que quiero recordar que era del año 2018 más o menos, pero ahora no encuentro exactamente la referencia del año, ¿no? Y eso en el plano más teórico. En el plano práctico, pues sí, yo creo que, digo, como evidentemente, como tú comentabas, evidentemente, y también comentaba José María, incluso la militancia política en muchas ocasiones es necesaria siempre que no, bueno, pues digamos, no, nuestra militancia partidaria no obnubile, digamos, nuestra comprensión de la realidad y de la verdad y de esa verdad repartida, ¿no? Esa realidad compleja, ¿no? Y en el ámbito, como digo, de concreto, pues efectivamente tuvimos un grupo de escucha, un grupo de reflexión y escucha a partir que surgió un poco después del 1 de octubre del 17, que fue impulsado por Cristianisme y Justicia, el Centro Fe, Cultura, Justicia de Barcelona, y por la ahora desaparecida, entre paréntesis, una institución de la compañía en Madrid, y que, bueno, pues estuvimos como 2 años y medio aproximadamente, bueno, pues escuchando nuestras mociones, bueno, pues en un ejercicio de escucha activa y de devolución también, ¿no? Y que, bueno, como fruto más externo, tuvo algunas cuestiones, pero sobre todo destacaría el producto más interesante, que fue un comunicado que hicimos, que se publicó a través de las páginas web respectivas, y que también hubo un resumen casi entero en uno de los papeles de Cristianismo y Justicia. Y luego internamente produjo, evidentemente, bueno, pues transformaciones profundas yo creo, en todos los miembros del equipo, en el cual estábamos gente de Cataluña, de Madrid, y también estábamos alguna gente de otras periferias, ¿no? Eso también daría mucho para hablar del tema territorial español, ¿no? Del Estado español, pero no me quiero meter mucho por ahí. Y aprovecho para comentar que estamos ahora precisamente, bueno, en este contexto de creciente polarización y crispación en España, pues nos parecía bueno, dado que también el conflicto catalán ha entrado ahí en una fase de estancamiento, de embarramiento, bueno, o sea, que está ahí, digamos, permanente o estanco, y sin embargo, simultáneamente, pues han aparecido una polarización que se extiende, ¿no? Y como también lo hemos visto también con la pandemia. Entonces, estamos impulsando un grupo que queremos que sea lo más diverso y plural posible, de personas cercanas al ámbito de la compañía y a la espiritualidad ignaciana en general, ¿no? Y en ese grupo, pues, está siendo impulsado por Cristianismo y Justicia y por CVX España, ¿no? Que también, evidentemente, van a participar personas de otros entornos,
pero siempre con alguna vinculación con la compañía, con sus instituciones o con la espiritualidad ignaciana, ¿no? Yo creo que es importante, aunque estos grupos en ocasiones no tengan una visibilidad muy alta, porque, bueno, pues es complejo y entramos en cuestiones que son a veces muy delicadas y muy sensibles. Pero yo creo que es importante, primero, demostrar que los cristianos y las cristianas somos capaces de hacer algo que parece hoy imposible, que es escucharnos y que es dialogar y que es, bueno, pues ver que compartimos esa fraternidad más allá de nuestras discrepancias ideológicas, ¿no? Y como digo, también supone transformaciones interesantes que, como el Papa apunta, son necesarias a nivel personal para poder después hacer transformaciones sociales. Gracias, Pablo. Por mi parte, iniciativas que la Compañía de Jesús tiene y ha tenido en activo, podemos tener desde los cursos de Alboani entre culturas sobre ciudadanía, participación ciudadana, todo el movimiento que tiene entre culturas de formación de voluntariado de los más 18, las redes solidarias de jóvenes en las que participa junto con otras muchas instituciones y ONGs. Es muy interesante y eso es un concepto de política que comienza por la participación ciudadana. O sea, no puede ser, ¿no? El libro aquel del voto secuestrado, no puede ser que mi participación ciudadana se reduzca a que yo voto cada 4 años si me dejan y se acabó. Y despotrico los otros 4 años sobre qué ha pasado en los votos, ¿no? Diría Zuró, pues, sé sujeto primero y luego serás un ciudadano. Eso entre culturas lo está trabajando muy bien. Alboan está trabajando muy bien todo el tema de la ética y la compra responsable. Tu ciudadanía pasa por tu bolsillo. Todo eso lo estamos haciendo. Hay mucho material, es muy bueno. CVX tiene un material buenísimo sobre incidencia política. Tienen cursos de formación muy buenos. Lo mismo Fe y Alegría, que, como sabéis, es la contrapartida de Entre Culturas. Tienen materiales muy buenos y muy bien elaborados sobre cómo ejercer cristianamente mi compromiso con el mundo, pero me informo, me doto de herramientas, de estudios de caso. Es material que cuando yo le he solicitado me lo han cedido gratuitamente y es muy valioso. En España, como decía Chema, tenemos la plataforma que se ha creado, promovida por la Compañía de Jesús, que se llama Visibles, visibles.org, y ahí vamos dando visibilidad a causas justas que pueden pasar desapercibidas. Y se concibe como un ejercicio de acompañar a las personas, sobre todo a los jóvenes, idealmente, jóvenes y jóvenes, idealmente, hay algo que no te gusta, cuéntanoslo. Te ayudamos a que te documentes y te ayudamos a que hagas llegar que no te gusta a quien lo puede remediar, que diría San Ignacio. Y ha habido alumnos en un colegio que han reclamado porque están viendo un cartel de juegos cerca de su colegio y no lo quieren, y ha habido alumnos que no entienden por qué a sus compañeros los deportan y han hecho campañas de hermanamiento y de denuncia y de protesta. Estamos ahora mismo denunciando que a nuestro compañero y hermano Stan Swami en la India por defender a los más pobres lo tienen encarcelado ya más de 100 días, un hombre mayor al que no le están dando recursos. Eso es un ejercicio de política directa, participación ciudadana directa, y hay muchos otros. Yo animo de verdad a las personas que nos estén escuchando a que hagan lo que el Papa dice, no lo que Pablo y José María y Chema dicen. El Papa nos dice qué bonito que les guste lo que dice el Papa, ahora empiecen a intentar hacerlo. Pasemos de esa esfera mística que nos anima, nos sostiene y nos salva a actuar la caridad, ¿no? Hay escuelas de formación, Cáritas tiene unas escuelas de formación en todas las ciudades, seguro que en tu ciudad también tiene una escuela de formación social muy interesante. Las diócesis a veces también las tienen. CVX, que yo he conocido en Zaragoza y en Bilbao, tenía cursos de formación con otras instituciones. Es decir, la Iglesia está bullendo en cómo acercar la doctrina social de la Iglesia a la gente, y la Compañía de Jesús también. Entonces, sean inquietos, armen lío, que lo dice el Papa, pregúntense a su alrededor con quién puedo enredar y construir comunidad fraterna por y para el reino. Y verán cómo vamos apareciendo. Yo, Pablo, estaré encantado de sumarme desde aquí, desde Radio ECA. Ponemos nuestra web, nuestra radio, nuestras redes sociales al servicio de ese diálogo para todo. Esa es nuestra vocación. José María, perdona, Chema, yo creo que también podríamos sumar el servicio jesuita a migrantes, ¿no? Que yo creo que Chema podría hablar mucho más de eso, pero a mí me parece muy interesante la labor de incidencia y de acompañamiento que hace. Sí. Tenemos el informe que se saca todos los años. Josep Boades Fuster, que es abogado de formación, es director del SJM en Sevilla, ha participado incluso en el Congreso explicando a petición
de algunos partidos políticos. Eso es incidencia política y eso es hacer política con mayúsculas también, ¿no? Y poder llevar la voz de los sin voz, que diría Monseñor Romero de nuevo, hasta el Congreso o hasta el Senado o hasta donde se pueda, haciendo ver que hay personas que están siendo deportadas, a las que no se están reconociendo sus derechos. Ahí el Servicio Jesuita Migrantes hace una labor estupenda, gracias Pablo por recordarlo, con el informe CIE, ahora mismo con el informe de la Frontera Sur, con el informe de El Laberinto de Melilla. Muy recomendable seguir la página del SJM o, Chema, que te veo con la pulsera de hospitalidad.es, pues ahí también vamos colgando con la Red Migrantes por Derecho todas las campañas en las que la Iglesia se mete. Y aquí, por ejemplo, en Canarias ha sido noticia cuando se han posicionado muy fuerte la Iglesia y el propio obispo intentando ir a los campamentos de migrantes que hay aquí en Canarias, en Arguineguín y ahora en lo que se llama Barranco Seco, y no le han dejado entrar, diciendo aquí se están vulnerando derechos, y la Iglesia ha salido públicamente en defensa y pidiendo explicaciones. Pues todo eso es bueno conocerlo y saberlo. Y apoyarlo en lo que pueda. Totalmente. Yo como miembro del SJM agradezco la mención y agradecemos siempre la palabra del Papa. Yo creo que la palabra del Papa de Francisco es una voz profética para los migrantes, las personas migrantes y refugiadas en el mundo, y los que trabajamos en esto, pues la verdad siempre una voz que nos impulsa, ¿no? En ese sentido, como habéis dicho, yo creo que la compañía está respondiendo a muchas de las líneas, de las propuestas y sugerencias de Francisco, está respondiendo bien, ¿no? Animo en los 4 o 5 minutos que quedan, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Si no, yo os lanzo una pregunta final mientras alguien nos sugiere algo en el chat. No nos olvidemos del trabajo de las mujeres trabajadoras de hogar, que está ahí Silvia impulsando, empujando en coordinación. No tenemos mujeres en la mesa, no hay mujeres en el documento, pero hay un grupo de mujeres firmes y combativas, gracias a Dios, en nuestro entorno, que están trabajando por los derechos de las mujeres trabajadoras de hogar. Y ahora, por ejemplo, Alba va a lanzar una campaña para poner el foco de atención en las vulneraciones que sufren las mujeres en el tránsito como migrantes. Y todo eso está liderado por mujeres dentro del entorno ignaciano. Efectivamente. Yo diría, si no hay alguna pregunta en el chat, que por ahora veo que no hay ninguna, yo os haría una última pregunta, ¿no? Quizás muy personal, ¿no? ¿Qué efecto os gustaría que tuviera en la Iglesia esta encíclica, ¿no? Es decir, yo le he escuchado a José María, el magisterio social tiene las limitaciones que tiene, pero ¿qué efecto os gustaría que tuviera esta encíclica en la Iglesia? Ya hemos visto algunas consecuencias o recorridos en la compañía, pero a nivel de la Iglesia universal, ¿qué efecto os gustaría que tuviera la encíclica, ¿no? Pues para mí muy sencillamente que fuéramos capaces de dialogar con los otros, ¿no? De lo que el Papa dice y lo que el Papa pide y lo que el Papa ofrece, que es yo tengo una parte de la verdad, nosotros, y eso Pablo lo ha resaltado varias veces, y el Papa lo dice, hay un fundamento de somos personas que creemos en que existe una verdad, podemos llamarla de diferentes maneras, pero somos conscientes de que hay una verdad trascendente que nos trasciende, que es extática respecto a nosotros. Y si somos conscientes y creyentes en esa verdad, la llamemos como la llamemos, sea una creencia filosófica o sea, ¿no?, una creencia religiosa, yo puedo entender que mi intelecto, a poco que tenga un poquito de sentido común, no absorbe toda esa verdad. Entonces, qué bonito sería que la Iglesia, en diferentes temas, porque la realidad es convulsa y compleja, dijera, pues mira, yo igual no lo sé todo en temas de sexualidad, no tengo por qué saberlo todo, hay cosas de la vida de pareja que no sé, que no entiendo. Nuestra postura como tradición es esta, pero entendemos que hay otras posturas y estamos dispuestos a acoger, a servir, ¿no?, a aceptar, a integrar, que dice el Papa. Nuestra postura respecto a N temas, ¿no? Entonces, esa petición de principio que hacemos a los demás de sentémonos a dialogar sin absolutos, que entendamos que en la sociedad, en el siglo XXI, hay temas que tenemos que ser capaces de hablar. Y sería muy bonito pues, que la Iglesia creara más y más comisiones mixtas para hablar del patrimonio, pues para hablar de relaciones, para hablar de... y escuchar. Y el Papa lo dice bellísimamente. Es como lo de Acaz. El signo es alguien que se sienta y escucha, que te da tiempo. Pues que como Iglesia... Pero la Iglesia que somos los que estamos escuchando y seamos creyentes, no solo los cardenales y los obispos, sino usted y yo, que dediquemos tiempo a sentarnos con la gente y a escuchar.
Muchas gracias, José María. Pablo, ¿qué te gustaría a ti esperar como recorrido de esta encíclica? Bueno, como tú ya has comentado, pues evidentemente los documentos, pues entre los documentos y la realidad siempre es medio mundo, ¿no? Y también ocurre con los documentos tanto de la Iglesia como también los propios de la compañía, ¿no? Pero yo creo que a mí hay un concepto que me gusta mucho y que, bueno, se puede convertir en un eslogan vacío, pero a mí la idea de una iglesia en salida, de una iglesia que sale fuera de los templos, sale fuera de las sacristías, sale fuera del convento o del monasterio o de la casa parroquial o de los salones, digamos, parroquiales, pues yo creo que o de los colegios, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Ya ha hablado José María Segura, ha comentado José María la idea bueno, pues que efectivamente yo creo que una iglesia que hablase más de política, más de economía, que hablase más de que la gente tiene que pagar impuestos, de que el Rubius no se puede ir a Andorra y que el Rubius no puede tampoco decir tonterías por internet, ¿no? O sea, es decir, que hable de lo que realmente importa a la gente, ¿no? Que hable de que yo qué sé, de que ayer me enteré de que las máquinas quitanieves andaluzas habían tenido que ir a Madrid a quitar nieve porque, y a mí me extrañó mucho aquello, ¿no? Porque las máquinas quitanieves de Madrid resulta que habían sido privatizadas hacía poco y como consecuencia de eso la empresa se había negado a dar no, pero una iglesia que hable de estos problemas, ¿no? Y una iglesia que yo creo que también, o sea como decía aquella oración, que sea un recinto de caridad, ¿no? Recinto de caridad, de amistad y de amor. Y por tanto una iglesia en la que, como dice también el propio Francisco, los vulnerables sean también el centro de la iglesia, ¿no? Yo sí he hecho un poco en falta que hablase más de la iglesia en un sentido más autocrítico Francisco, ¿no? En el sentido de recoger que efectivamente, bueno, pues en la iglesia en muchas ocasiones, desgraciadamente, los vulnerables no están en el centro, ¿no? Él habla de los enfermos, de los ancianos, de los presos. Podríamos hablar de los presos, de los excluidos, de la gente que vive en barrios marginales, de la gente racializada, de las personas LGTBI, de las mujeres, de los pobres en general, ¿no? Y en muchas ocasiones tenemos que reconocer que en nuestras comunidades eclesiales, pues estas personas con menos cultura, con menos recursos económicos, o con menos, o incluso con menos conocimientos, o con menos, bueno, pues con menos conocimiento de los dogmas o de la teología, pues en muchas ocasiones son marginadas, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, una iglesia que salga y que se dé cuenta que evidentemente la moral es parte de la religión, pero si reducimos la religión a la moral, entonces, bueno, pues puede acabar esclerotizada absolutamente, ¿no? Pues muchas gracias por vuestras reflexiones, cumpliendo un poquito el compromiso de no estar más de una hora, llevamos un par de minutos más. Yo daría por finalizado este diálogo. Pero está muy bien, yo me he sentido más a gusto, me ha gustado mucho. Espero que a los que no han escuchado también. Les animo a algo muy personalmente, ¿no? Les invito, yo les confieso, no había leído la encíclica, la tenía en la mesilla de noche junto con otros 20 o 30 libros y la invitación de Pablo pues ha hecho que esta semana pues cogiera la encíclica y en 2 o 3 días, en los ratos estos que uno no tiene, la leyera. Es una delicia. Les animo, si no la han hecho, que la lean, que la cojan. Es un ejemplo, como decía José María, de esa mística de ojos abiertos del Papa, que provoca muchos ecos de fondo en la persona, muchos recuerdos de lo mejor del ser humano, y nos anima y nos da muchas pistas, ¿no? Por tanto, les invito, si no lo han hecho, a alguno de ustedes a leerla, ¿no? Les agradezco haber estado con nosotros, a Pablo y a José María por compartir sus reflexiones, su sabiduría, como siempre, y les animo a seguir, ¿no? Termina este ciclo, pero continúan los ciclos del Centro Arrupe. El miércoles que viene se inicia un nuevo ciclo con Ignacio Sepúlveda, un compañero de Pablo en la Universidad Loyola Andalucía, y ligado con lo que hemos hablado hoy, ¿no? El título, Creyentes y Ciudadanos, una identidad compartida, reflexiones sobre la relación entre creencia y política en sociedad democrática. Muy interesante, otras 2 sesiones. Los próximos 2 miércoles les animo de nuevo. Yo creo que son ratos de aprovechar estar en casa, relacionarnos en lo digital, que también, como dice el Papa, sus cosas positivas. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, un placer muy grande. Gracias. Muchas gracias, José María, Chema. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Abrazos. Abrazos, chao, chao.